Hola, bienvenidos al video de evolución. Cualquier duda, por favor contactarse al correo que aparecerá indicado en la pantalla. Nos vemos. Esta es la clase de evolución. Hoy día haremos una clase compactada para ver la primera parte de este tema y la próxima semana le subiré otro video si es que sigue la contingencia. El tema de hoy día se llama adaptación e historia evolutiva. En esta primera parte vamos a revisar lo que son los distintos periodos y eras geológicas que indicaron la aparición de algunos seres vivos y sus eventos. No es necesario que se aprendan los nombres de cada uno de estos temas, sino que solamente tengan la referencia de la aparición de alguno de ellos. Se van a fijar que el primero que aparece es la era azoica, donde tenemos el periodo arcaico y el proterozoico, donde hay muy pocos seres vivos y los que están son fundamentalmente organismos bacterianos, entre otros. Dato interesante es que la Tierra data de hace 46 billones de años o 4.6 miles de millones de años. Insisto, no es necesario saber esos datos, sino que es solamente referencial. También a modo de referencia, indicar que la especie humana es la última en aparecer en esta escala y no por ello somos los más evolucionados. Recordemos que ese término lo vamos a analizar más adelante. También aquí pueden observar la aparición de los seres vivos que fuimos estudiando en nuestras clases de taxonomía. Por eso la importancia era ver justamente los niveles taxonómicos para que fueran viendo los más antiguos y obviamente los más nuevos. En esta diapo lo que estamos observando no solamente es esta escala geológica, sino que además los eventos de extinciones masivas más potentes que se han dado. En estos niveles podemos observar que hay algunas de ellas que han sido muy potentes, como por ejemplo la del periodo Pérmico y Triásico, que significó la mortandad de cerca del 95% de la población que existía en la Tierra, entendiéndose por población a los organismos que en ese minuto habitaban. Recordemos que la especie humana recién aparece por acá, por lo tanto obviamente no hablamos de extinción humana. Las causas de estas extinciones todavía no se tienen claras. Se cree que aquí fue la caída de un meteorito, pero podría haber sido también la erupción de un volcán, un tsunami, un terremoto de grandes magnitudes, no se sabe. Pero lo que sí se tiene certeza es que murieron el 95% de los seres vivos que había en esa época. Si se fijan, no ha sido la única extinción de gran magnitud y por lo tanto podemos esperar de que se produzcan otros eventos semejantes. La Tierra también ha tenido grandes cambios en su proceso de desarrollo. Esta imagen, que es un esquema, obviamente no corresponde a la realidad exacta, nos muestra cómo sería la Tierra de acuerdo a la teoría de la Pangea. La Pangea indicaba que el territorio continental era uno solo que estaba fusionado. Entonces ahí se pueden fijar que tanto Norteamérica, Sudamérica y África formaban una sola masa, junto con la Antártida, la India y Australia. Y el que estaba parcialmente separado era todo el continente asiático que nosotros conocemos hoy día, incluyendo toda la que es la zona de Rusia, Mongolia, China, etc. Esta animación nos va a permitir mostrar cómo se separaron estos continentes que inicialmente estaban juntos, es decir, lo que se llama la deriva continental. Así la Pangea se separa para convertirse en distintos continentes. Esto seguramente lo vieron en historia, así que no debe ser gran novedad para ustedes. Esta teoría, planteada por el historiador Besse en 1995, indica que hace 250 millones de años se produjo este evento, pero que todavía no termina. Y vamos a ver algunas evidencias de ello. Ahí pueden observar cómo los continentes se han ido separando y la progresión de su estructura en el tiempo. Nótese particularmente cómo la Antártida se ubica en posición. Esto es lo que constituye la actual India y ahí tenemos Australia. El incrustamiento de la India en este territorio ha causado gran cantidad de actividad telúrica, entendiéndose en este caso como los terremotos que afectan a esa zona. Como les dije recién, el proceso no ha terminado y esta evidencia está en un sector de África que es un gran quiebre en el terreno
y que está indicando la posibilidad de la separación del continente africano en dos mitades. Esta es la teoría que sostiene lo que le acabo de mencionar. Recuerden que esto es solamente una teoría. Pueden haber otras explicaciones para ese socavón de tierra, pero aparentemente el socavón se está produciendo en este segmento y eso va a terminar fracturando el continente, separándolo entonces en dos mitades, como se pueden observar acá, que no son mitades simétricas. Esto indica entonces que la Pangea sigue en actividad. Pasamos ahora entonces a otro tema. Este tema corresponde a las teorías sobre el origen de la vida. Estas teorías son básicamente para poder entender y explicar cómo se han generado las explicaciones respecto de la aparición de los seres vivos en la Tierra. Recuerden que no estamos hablando de la especie humana propiamente tal, sino que de todos los seres vivos en su totalidad. La primera teoría se llama cosmozoica y corresponde a la idea de que los seres vivos provienen de el cosmos, es decir, de las estrellas o de algún otro planeta. No se formaron directamente en la Tierra. Esta teoría deja mucha ambigüedad, a pesar de que hay mucha gente que le agrada la teoría, que son muy seguidores de ella. Por lo tanto, no se puede descartar de plano. Tenemos por otro lado la teoría del origen divino, que en realidad no es una teoría propiamente tal, sino que es el escrito de la Biblia, que muchas personas la aceptan en forma absoluta y no solo eso, sino que además constituye parte de sus propios postulados científicos. No se requiere ser un hombre de fe para poder obviamente manejar este postulado. Esta es una de las grandes aberraciones y uno de los grandes errores que se cometió en la ciencia. Se llama la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, que indicaba que los seres vivos se producían de la nada, vale decir, se juntaba una materia inerte con otra y se podía producir un ser vivo. Esto data de la época del Renacimiento o incluso antes, con la aparición de la imprenta y la primera enciclopedia. Esto indicó la posibilidad de la formación de seres vivos juntando cosas como por ejemplo el trigo, el agua y la orina, y con eso se podían producir ratones o se generaban moscas o distintos otros seres vivos. ¿Por qué se habla que es una aberración? Porque esta teoría duró más de 500 años hasta que recién en 1700 algunos científicos se dedicaron a demostrar que estaba equivocada. Ya entrando en 1900 aparece Alexander Oparin, quien postula la teoría de los coacervados. Esta la vamos a revisar enseguida en un mini video que vamos a ver a continuación. A través de la teoría de Oparin surge la teoría de la evolución química de Stanley Miller y Robert Urey, teoría bastante interesante pero que también ha generado algunas controversias en el tiempo. La teoría de la panspermia es una teoría accesoria a la teoría cosmozoica. Fue postulada por el físico-químico inglés Svante Arrhenius. Después en química les van a indicar que este señor es responsable también de la teoría ácido-base. En esta teoría se postula de que los primeros seres vivos llegaron a la Tierra, en particular en un meteorito, como una especie de espora o semilla que contenía seres vivientes. Ahí se pueden apreciar como si estos fueran orugas o larvas de insectos que iban entrando entonces a la atmósfera terrestre y obviamente crecieron como si fueran un huevo. Este es el texto de Alexander Oparin, escrito a principios del 1900. Él indicaba acá que los seres vivos se originaron a partir de un caldo primordial que era como el océano. En esta secuencia se muestra mucho más exactamente el tema. El caldo primordial era el océano que contenía las condiciones de agua y minerales necesarios para gestar la vida. Pero también intervino la energía proveniente de los rayos de tormentas eléctricas y obviamente de las erupciones volcánicas que dieron las condiciones para generar reacciones químicas autónomas. Hay gente que está muy de acuerdo con esta teoría, como hay otros que obviamente la rechazan. Esta es como la secuencia de la teoría de Oparin. Al principio, un mundo caótico,
para terminar obviamente en un mundo lleno de vida. Hay muchos que postulan que esta es como la mezcla entre la teoría creacionista o el génesis bíblico y obviamente la teoría de la abiogénesis, porque se parte de la nada para llegar obviamente a una gran diversidad de vida. Se las dejo para que obviamente la analicen y la discutan con su familia. A partir de la teoría de los coacervados, dos científicos en pleno 1900 se dedican a tratar de analizar esta teoría. Ellos fueron Stanley Miller y Harold Urey. Harold Urey era el profesor de este señor que estaba sacando su tesis doctoral en bioquímica y él les propuso puntualmente tratar de hacer un experimento. Y en ese experimento era tratar de recrear las condiciones que Oparin estableció en su libro y demostrar si acaso era cierto o no. Y así surgió esta máquina, que es la que nosotros conocemos en la actualidad como la máquina de Miller-Urey, que dio como las condiciones para el desarrollo de la vida en términos regulares. Sin embargo, cuidado con las expectativas que se hicieron con respecto a este experimento. Aquí está el experimento en sí, que muestra que en un balón lleno de agua pura se calentó a una temperatura equivalente a la de evaporación del mar y eso permitió generar vapores de condensación que se juntaron en una atmósfera primitiva llena de metano, amoníaco, hidrógeno y obviamente el vapor de agua que provenía de la anterior. Cuando estos vapores se juntaban, se les hacía reaccionar con una descarga eléctrica de gran cantidad de voltios, pero que estaba absolutamente bien controlada y además en ausencia absoluta de oxígeno. Y eso permitió la generación de una cierta cantidad de moléculas químicas que fueron recogidas en forma posterior en este envase que está acá. En ese matraz aparecieron algunas biomoléculas que hoy día nosotros conocemos bastante bien, aminoácidos, algunos ácidos grasos y componentes esenciales del ADN. Eso le llamó la atención a Miller. Estos fueron algunos de los componentes que se observaron también en esa muestra, los famosos coacervados. Estas estructuras son como pequeñas gotas de grasa que están incluidas en el componente y que se fueron desarrollando a la medida que se hacía reaccionar una y otra vez el dispositivo. Para entender un poco más este tema vamos a ver esta pequeña animación o video y después les sugiero que traten de sacar sus propias conclusiones al respecto. ¿Quién creería que alguien podría hacer sopa primordial en un laboratorio? Pero un estudiante y un vaso de vidrio en la Universidad de Chicago probaron en 1952 que ellos se equivocaban. Bajo la supervisión de Harold Urey, ganador del premio Nobel, Stanley Miller hizo una máquina del tiempo. Miller puso a prueba la idea de Oparin y Haldane con un experimento que usaba la vieja atmósfera de la Tierra, o al menos una recreación de eso. Urey dijo: muy bien, les diré algo. Les doy 6 meses para probar y experimentar. Así que se sentaron y diseñaron este aparato. Tenía un diseño particular que simulaba las condiciones de la Tierra. Había un frasco que contenía agua y se suponía que representaba al océano. Había otro frasco que contenía unos electrodos y representaba a la atmósfera, con descargas de rayos que pasaban a través de la atmósfera en la forma de una chispa debido a los electrodos. Este condensador condensaba cosas que se formaban en la atmósfera. Lo que se condensaba fluía de vuelta aquí y después de vuelta al océano. Así que había una suerte de flujo continuo hasta aquí, a través de la atmósfera, y luego volvía al océano. Esto imitaba el ciclo de la atmósfera y el océano en los comienzos de la Tierra. La meta improbable del experimento era ver si se formaban compuestos orgánicos en condiciones similares a las de la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero tratar de lograr en 6 meses lo que la Tierra hizo quizá en billones de años parecía una locura. Stanley preparó el experimento y me dijo que uno de los mayores problemas que tenía era asegurarse de sacar todo el oxígeno del sistema, porque si había una chispa con oxígeno e hidrógeno causaría una explosión. Cuando iba a encender el interruptor,
Todos los estudiantes vaciaron el cuarto. El cuarto no explotó cuando Miller encendió el interruptor. Los electrodos solo lanzaron sus descargas. El aparato funcionaba, pero ¿qué probaba eso? Miller no tuvo que esperar mucho para saberlo. Lo primero que notó después de un día es que comenzó a ponerse de un color raro marrón. Y al seguir lanzándole chispas durante aproximadamente 5 días se puso realmente muy marrón. Él se dio cuenta que algo había pasado y pensó, bien, 5 días, detendré el experimento y lo analizaré. Y una de las primeras cosas que vio al hacer su análisis fue que detectó un par de aminoácidos simples, la glicina y adenina, y quedó aturdido por esto, de que fuera tan fácil hacer esos compuestos con este aparato. Los compuestos orgánicos que forman los bloques de construcción de la vida en la Tierra, los que todos creyeron que necesitaron de millones de años y condiciones especiales para formarse, fueron creados por Stanley Miller en su primer intento en menos de una semana. En 1953 salió el ensayo de Miller sobre el experimento en The Journal Science. El New York Times publicó después una historia de alto perfil llamada La vida y una tierra de vidrio. Todos se emocionaron con esa cosa y atrapó a la comunidad científica. Eso no sucede muy a menudo. Que salga un ensayo que cambie un paradigma establecido, y ese fue la clase de ensayo. Antes de ese experimento, todo lo relacionado con el origen de la vida era especulación teórica. Había poca o básicamente ninguna evidencia experimental de que podía ocurrir un proceso químico natural que causara compuestos orgánicos importantes para la vida. Stanley se ganó merecidamente con su experimento el título de padre de la química prebiótica. El estudio moderno del origen de la vida nació para bien o para mal después del experimento pionero de Stanley Miller en 1952. Fue para bien, porque surgieron generaciones de científicos inspirados por la obra de Miller para cerrar la brecha del conocimiento que hay sobre cómo comenzó la vida. Su trabajo continúa en laboratorios de todo el país y el mundo. Lo malo fue que el experimento de Miller creó expectativas no razonables. El experimento Miller-Urey fue tan exitoso que muchos pensaron, Dios mío, crear vida es sencillo. Podemos hacer aminoácidos, lípidos y carbohidratos. Todo lo que hay que hacer es juntarlos y tendrás una célula. Debe ser muy fácil, pero no lo es. 50 años después. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es el tema. La próxima clase entonces vamos a revisar el tema de las teorías evolutivas con todos sus desafíos de por medio. Que tengan buen día y nos vemos. Y recuerden, si tienen dudas, mándenmela al correo que aparece en pantalla. Adiós.